Buen día, mis niñas y niños. Hoy, miércoles 19 de agosto de 2020, nuestra actividad de hoy será Leemos biografías. En el área de comunicación, estamos la semana 20, día 3 de Aprendo en casa. Desarrollo de la actividad. Te invito a leer una historia de talento. Nuestra meta: leer biografías para saber de qué tratan y reflexionar sobre los momentos especiales de los personajes y su lucha para conseguir sus metas. Una historia de talento. Lee los títulos de cada uno de los textos, observa las imágenes y luego responde en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Niños, no se olviden de contestar entonces las preguntas que vienen abajo en su cuaderno. Primer título: Biografía de Jorge Cory, el gran maestro. Y tenemos a Jorge Cory. Luego, biografía de Daisy Cory, la dama del tablero que hace historia. Y tenemos a Daisy Cory. Niños, si ustedes han observado por televisión, son muy conocidos. Aparte, niños, que les quiero decir que ellos también estudiaron en el Colegio Argueda cuando estaban pequeñitos. E inclusive una fecha ellos llegaron de viaje que habían sido campeones y el colegio también los felicitó en pleno día de formación, pues porque venían trayendo medallas para el Perú. Bien, entonces continuamos y veamos la primera pregunta que tienen que responder en su cuaderno. ¿De qué tratará cada uno de los textos? Entonces, ustedes ven pues que ahí dice que son campeones, que dice que es la dama del tablero que hace historia. Entonces, son los campeones mundiales de ajedrez y son peruanos. Luego dice, ¿qué situaciones muestran las imágenes? Observen bien las imágenes y respondan ahí, niños. No está clarito. Luego dice, ¿cuál será su relación con el contenido del texto? Ustedes dicen el contenido del texto, su relación. Van viendo pues que son niños con talento y ahora bueno, ya son grandes. Luego por acá dice, ¿te gustaría leerlos? ¿Para qué? Bien, niños, contesten todo esto en su cuadernito para luego cotejar más adelante cuando lean el texto. Continuamos. Iniciemos la lectura. Lee en silencio cada uno de los textos. Detente en las palabras que no entiendas y, de ser necesario, relee el párrafo completo. Así comprenderás mejor la lectura. En tu cuaderno anota los hechos que consideres importantes. Por ejemplo, nombre del personaje, etapas de su vida, nacimiento, infancia, formación profesional, logros más destacados, anécdotas, etc. Narrador de la historia de vida, protagonista de la historia de vida. Bien, niño, entonces ustedes pueden desarrollar también este cuadrito de aquí. Ahí cada uno de ustedes pondrá pues el nombre del personaje. Aquí a continuación vamos a leer, ¿no?, su nacimiento, cuáles son sus logros más destacados. Algo breve nada más porque luego va a venir ya más extenso. Igualmente de la campeona. Nombre del personaje, nacimientos y logros más destacados. Continuamos. Biografía de Jorge Cory, el gran maestro. Jorge Cory Tello, el gran maestro internacional de ajedrez peruano, nació en la ciudad de Lima, en el distrito de Villa El Salvador, un 30 de julio de 1995. Integrante de una familia humilde, el pequeño Jorge y sus hermanos recibieron todo lo que sus padres Jorge y Katy podían darle, fruto de un arduo trabajo y esfuerzo. Jorge era un niño inquieto y muy inteligente,
Un día descubrió el tablero y las piezas de ajedrez que su padre tenía guardados en un ropero, por lo que se olvidó por completo de su pelota de fútbol. Así descubriría lo que de ahí en adelante sería la pasión de su vida. Desde que comenzó a jugar ajedrez le gustó muchísimo. Quizá por eso cuando se perdía alguna pieza de su tablero la reemplazaba con una tapa de botella o una piedra pequeña. Fue su padre quien le enseñó los movimientos de cada pieza y no tuvo que pasar mucho tiempo para que Jorge lo derrotara. Como su hermana mayor, Daisy también sabía jugar muy bien este deporte ciencia. Jorge no dejaba de competir con ella. Sus padres, al ver la enorme habilidad de sus hijos en el ajedrez, buscaron un entrenador que los forme. Es así como Ricardo Mejía se hizo cargo del entrenamiento cuando Jorge tenía entre 8 y 9 años. Posteriormente, él y su hermana fueron inscritos en el Colegio Saco Oliveros, donde la enseñanza del ajedrez también era impartida de una manera más profunda y dedicada. Vemos a Jorge entonces. Continuamos. A los 10 años, él y su hermana ya estaban jugando contra importantes jugadores del país. A los 14 años se convirtió en el gran maestro. Él ganó la medalla de oro en el Festival Juvenil de Ajedrez Panamericano en diversas categorías. En 2005, niños menores de 10 años. En 2006, niños menores de 12 años. En el 2008, menores de 14 años. Y en 2009, menores de 18 años. En 2011 se coronó campeón mundial de la categoría sub-16, siendo condecorado con la Medalla de Honor al Mérito Deportivo por el mismo presidente de la República. En 2016, Jorge consiguió medalla de bronce en la Olimpiada de Ajedrez de Bakú. En 2018, 2 medallas de oro para nuestro país, al participar en la Olimpiada de Ajedrez Batumi en Georgia. En 2019 se proclamó campeón iberoamericano de ajedrez, siendo el segundo peruano en ganar este campeonato. Actualmente Jorge Cory es uno de los que lidera el arte ciencia como digno representante de nuestro país. Y observemos nuevamente a Jorge Cory, nuestro gran campeón. Continuamos. Biografía de Daisy Cory, la dama del tablero que hace historia. Daisy Estela Cory Tello nació en Lima, en el distrito de Villa El Salvador, un 2 de julio de 1993. Su familia la componen su hermano Jorge, su hermana Chantal, su padre Jorge y su madre Katy. Su historia empezó en casa y de una manera muy sencilla. Cuando Daisy vio jugar ajedrez a su padre, enseguida le pidió que le enseñe. Desde entonces nunca más dejó el tablero. Un día, cuando cursaba el segundo grado de primaria, el director de su escuela preguntó a los estudiantes si alguien quería representar al aula y jugar contra estudiantes de otro grado. Ella voluntariamente se ofreció a participar representando a su salón. Así fue, jugó contra los más grandes de secundaria y ganó su primera medalla. Desde ahí le dedicaría muchas horas a entrenar. Desde muy pequeña siempre se exigió más y más. Mientras otros niños jugaban, ella practicaba y estudiaba ajedrez. Salía del colegio directamente al Estadio Nacional a tomar clases durante 3 horas. Después, su padre la llevaba a la Plaza Francia a jugar partidas con otros aficionados. Él siempre le repetía que ella podía lograr lo que se proponga con esfuerzo y sacrificio. Daisy Cory ganó la medalla de oro en el Festival Juvenil de Ajedrez Panamericano en varias categorías. Entonces vamos a ver cuáles fueron. Pero mientras, veamos a Daisy Cory Tello.
Y estas son las categorías. En el 2003, niñas menores de 10 años. En el 2004, niñas menores de 12 años. En el 2007, menores de 14 años. En el 2008, menores de 16 años. En el 2011, ganó el título de campeona mundial de ajedrez sub-20 al participar en el Campeonato Mundial de Ajedrez de Turquía. En el 2016 se coronó campeona del Torneo Continental Femenino de Ajedrez Colima que se desarrolló en México. En el 2007 se coronó al obtener el primer puesto en el Campeonato Continental de Ajedrez Femenino en Argentina. En 2018 se consagró por cuarta vez campeona del Continental de Ajedrez de las Américas, que se desarrolló en Envigado, Colombia. De esta forma, logró la corona con el cupo a la Copa del Mundo 2019 y el título directo de Gran Maestra WGM. Actualmente, Daisy ostenta el honor de ser la única Gran Maestra internacional femenina de ajedrez del Perú y la más joven de América. También es una activa promotora del ajedrez en nuestro país. Y observemos aquí a Daisy Cori. Luego de leer, verifica si tus predicciones tienen que ver con el contenido leído. Revisa tus anotaciones iniciales y compáralas. ¿Qué respuestas mejorarías? ¿Cómo? Entonces, niños, observen lo que ustedes respondieron en su cuaderno y comparen, pues, con la lectura leída si están bien o algo que mejorar. Ahora, para saber, el título de Gran Maestro Internacional es otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez a jugadores que alcanzan determinado nivel de excelencia. Los textos que acabas de leer son biografías de dos personajes, Jorge Cori y Daisy Cori. Como te habrás dado cuenta, una biografía es una narración escrita que resume los principales hechos en la vida de una persona, desde su nacimiento, narrada por otra persona, detallando cada etapa en un tiempo y un espacio. Continuemos. Una vez terminada la lectura, responde oralmente. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Y lo que leíste te hizo recordar algo. Completa el cuadro con la información de las biografías que has leído. Para ello, usa tu cuaderno. Regresa a los textos las veces que necesites hacerlo. Bien, niños, vamos a responder todas estas preguntas, biografía 1 y biografía 2. Empecemos entonces. Aquí dice nombre del personaje y cada uno va a poner. La primera fue de Jorge Cori Tello y segundo fue de su hermana Daisy Estela Cori. Pregunta 2. ¿Quiénes fueron sus padres y qué relación tenían con ellos? A ver, entonces pues, por ejemplo acá tenían una relación cercana porque sus padres le daban todo lo que estaba a su alcance. Igual para su hermanita, ¿no? Porque era una relación muy estrecha, pues su padre le enseñó ajedrez y la llevaba a jugar con otros aficionados. Aquí dice, ¿en qué momento descubrió que quería dedicarse a esa actividad? Entonces, aquí para el niño, bueno, en ese tiempo era niñito, cuando descubrió el tablero y las piezas de ajedrez que su padre guardaba en el ropero. Se olvidó de la pelota, dice, ¿no? Y desde ahí descubrió la pasión de su vida que fue y es el ajedrez. Y de Daisy era desde que vio jugar a su papá y le pidió que le enseñase. Desde ahí nunca más dejó el tablero. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo fueron sus primeros pasos en la actividad que eligió? Observen bien la cuarta pregunta. Pueden ir al texto si no
recuerdan muy bien, o algunos alcances que puedo decirle, pues que fue primero jugando con su papá y llegó a derrotarlo. Luego no dejaba de competir con su hermana mayor, Daisy. Y luego aquí, pues Daisy fue sus primeros pasos en el colegio cuando tenía o cuando cursaba el segundo grado y jugó hasta con los alumnos de secundaria y logrando obtener su primera medalla. Continuamos aquí. ¿Qué hechos significativos se desarrollaron a lo largo de su vida? Organízalos en orden cronológico del pasado al presente. Bien, niños, ustedes pueden enumerar aquí sus logros, ¿no? Que fueron ganando cuando competían. Y lo pueden colocar en su cuadernito si no alcanzan. Por ejemplo, de Jorge, a los 10 años jugaba con importantes jugadores del país. A los 14 se convirtió en el gran maestro. Ganó también la medalla de oro en el Festival Juvenil de Ajedrez. Y también pues en el 2005 la de menores de 10 años, en el 2006 menores de 12 años, 2008 menores de 14 años, 2009 menores de 18 años. ¿Y Daisy? ¿Cuáles fueron? Pues ganó la medalla de oro del Festival Juvenil de Ajedrez Panamericano en varias categorías. Por ejemplo, en el 2003, niñas menores de 10 años. ¿Qué más? 2004, también niñas menores de 12 años. El 2007, niñas menores de 14 años. El 2008, menores de 16 años. El 2016, por ejemplo, se coronó campeona del torneo continental femenino en México. El 2017 primer puesto en Argentina, 2018 cuarta vez campeona continental y así niños ustedes pueden enumerar en orden cronológico sus logros. Y ahora acá dice, ¿qué tienen en común estos personajes? Y pues, ¿qué es lo que tienen en común? Pues que ambos son hermanos y su pasión es el ajedrez. Ustedes pueden colocar esto y muchas cosas más. Continuamos. Para saber más, el ajedrez es más que un simple juego, es una diversión intelectual que tiene algo de arte y mucho de ciencia. Permite al jugador aprender a pensar, a razonar, a reflexionar sobre la información que recibe para interpretarla y transformarla. Cada 20 de julio se celebra el Día Internacional del Ajedrez. Esta propuesta surgió de la UNESCO en 1966 y convirtió al llamado juego ciencia en el único deporte que cuenta con un día de celebración global. Y llegan más compañeritos a leer. Continuamos. Lee estos datos y organízalos cronológicamente según las fechas en que se dieron los acontecimientos. Numéralos según ese orden. Empezamos con Jorge Cori y dice, en el 2019 se proclamó campeón iberoamericano de ajedrez, siendo el segundo peruano en ganar este campeonato. Aquí dice, nació en Lima, en el distrito de Villa El Salvador, un 30 de julio de 1995. Y ya están viendo, fecha de nacimiento siempre va primero. Acá dice, un día descubrió el tablero y las piezas de ajedrez que su padre tenía guardados en un ropero. Y si ustedes se dan cuenta, luego vino en el texto este tema. Y de ahí, dice acá, en 2005 ganó la medalla de oro en el Festival Juvenil de Ajedrez Panamericano en la categoría de niños menores de 10 años. Entonces, niños, está fácil, ¿no? Si ustedes observan, primero va el nacimiento. Entonces aquí tendrían que poner, miren, ahí, 1. Luego, ¿qué sería? Claro, cuando un día descubrió el tablero. Entonces aquí van a poner 2. Ahora, ¿quién va tercero? ¿2005 o 2019? 2005, entonces aquí es 3.
Oh, y luego acá ya sería el último, sería 4. Y así lo pueden hacer. Y pasamos a la siguiente que ustedes sí lo hacen, solo que está muy fácil. Y vemos aquí para Daisy Cory. Entonces, niños, ustedes van a hacerlo. Leamos entonces. En 2016 se coronó campeona del torneo continental femenino de ajedrez. Luego acá dice, nació en Lima, distrito de Villa El Salvador, un 2 de julio de 1993. Perfecto. Ya saben que va primero. Luego dice, en 2019 logró la corona en el cupo a la Copa del Mundo y el título directo de Gran Maestra. Y por último dice acá, salía del colegio directamente al Estadio Nacional a tomar clases de ajedrez durante 3 horas. Entonces, niños, así como yo enumeré en la diapositiva anterior, ustedes numeren esto. Lee lo que dice Esperanza. A mí me interesó más la historia de vida de Daisy, porque con mucho esfuerzo y dedicación logró sus metas. Y bien, niños, acá dice, ¿qué información del texto apoya lo que dice Esperanza? Y ustedes van a observar. O también puede ser porque mientras otros niños jugaban, ella practicaba y estudiaba ajedrez. Salía del colegio e iba al Estadio Nacional a sus clases de 3 horas. Luego acá dice, de las biografías leídas, ¿qué personaje llamó más tu atención? Da 2 razones. Y coloquen ahí, pues, niños. Luego, reflexiona sobre los textos leídos y con tus propias palabras explica respondiendo las preguntas. A ver, aquí dice, ¿para qué se habrán escrito estas biografías? Y ustedes respondan ahí, niños. A ver, uno puede decir, pues, para enseñarnos el espíritu de superación desde pequeños. No necesitaron de mucho para lograr lo que hoy ostentan con sus títulos de campeones mundiales. Puede ser también. Son algunas sugerencias que les puedo dar. Ustedes hagan las suyas. Y luego acá dice, ¿recomendarías la lectura de estas biografías a otras personas? Da 3 razones y escriban ahí las 3 razones. ¿Por qué las recomendaría? Porque de hecho que sí las recomendaría. Y bueno, pues puede ser por la historia de superación y talento de ambos personajes. El empeño y dedicación a sus habilidades llevan al éxito desde temprana edad, porque también son ejemplos de escolares talentosos a seguir. Bien, continuamos. Comparte la información leída con los integrantes de tu familia. Pregúntales lo siguiente y veamos. ¿Qué hechos significativos han ocurrido en tu familia y comunidad desde tu nacimiento hasta la fecha? Y coloque ahí en su cuaderno. Luego, segunda pregunta, si quisieras escribir tu autobiografía, ¿qué información necesitarías investigar? Y escriban ahí, niños. Luego viene, evalúa tus logros aquí. Al leer las biografías, van a colocar ahí sí o no. Y luego, si es no, van a responder en el otro lado. Dice acá, ubiqué en el texto hechos significativos y los organicé en orden cronológico, y si lo han estado haciendo con esos cuadritos que hemos hecho anteriormente. Identifiqué los principales logros de cada uno de los personajes. Claro, niños, ustedes han enumerado también cronológicamente también cada logro. Luego dice, relacioné información de ambos textos para identificar aspectos en común de los dos personajes y respondan ahí, niños. Utilicé ideas del texto para apoyar la opinión de Esperanza. Coloquen ahí. Di mis razones para sustentar qué personaje llamó más mi atención. Y por último, recomendé la lectura de las biografías que leí explicando por qué. Continúa. Y llegamos a la reflexión. Reflexiona sobre tus aprendizajes. Bien, niños, si tu respuesta es no,
de algunas preguntas que respondiste en la diapositiva anterior, escribe 2 acciones que debes realizar para mejorar. Y revisa tus ideas y respuestas expresadas en forma escrita y organízalas en tu portafolio. Estos trabajos serán insumos para que escribas tu autobiografía la próxima semana. Bien, niños, guarden todo. Y es así como hemos llegado al final de la actividad. Por eso van mis felicitaciones a cada uno de ustedes y aquí va también su medallita diaria. Los espero, niños. Nos estamos viendo. Un abracito a cada uno de ustedes.